Bien, hermanos, quiero entonces de manera inmediata poder introducirnos a este tercer tema ya de esta jornada y segundo tema que se me ha asignado también, y quiero invitarles que me acompañen al libro de Lucas, capítulo 24. Vamos a leer el versículo 46 y 47. Lucas, capítulo 24, 46 y 47. Y les dijo: así está escrito, y así fue necesario, que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y el tema entonces que vamos a tratar a continuación va a llevar por título o enfocado la Iglesia Trabajadora, y en particular con respecto al Evangelio, la centralidad que debe tener en él. Quiero invitarles que hagamos una breve oración. Amado Señor, te damos muchas gracias por este maravilloso privilegio de una vez más poder presentarnos en oración para pedir por el mensaje, el tema que se ha de dar. Pedimos que pueda ser de gran aliento, gran edificación para cada uno de nosotros. Que pueda ser claro, Señor, y esto nos prepare y nos equipe para cada día una mejor obra. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. La verdad es que este es un tema muy hermoso y también a la vez algo más pastoral, en el sentido de que va a ser tal vez más como una predicación, una exposición, y que tiene que ver con un tema que es muy importante para la vida de la Iglesia. Y es aquí donde, cuando hablamos de reforma, muchas veces esto queda en la mente. Nos maravillamos de las 5 solas, nos maravillamos de la doctrina de la gracia, despertamos a la teología pactual y una manera de interpretar la Biblia. Nos maravillamos de, al tener una eclesiología bien establecida, de que una confesión nos pueda dar todas estas herramientas que hablamos en nuestro primer tema. Pero esto puede ser admirado y nada más. Puede ser y estar en nuestra mente de una manera tan clara, pero que simplemente signifique eso y nada más. Y yo creo que como una iglesia que busca honrar al Señor, debemos entender las responsabilidades que trae consigo el hecho de estar aprendiendo más y más del Señor. Porque la pregunta es, ¿qué hacemos con esto? El año 2017 nosotros teníamos también una conferencia con respecto a la reforma y hablamos de estas cosas y otras más. Y el último tema era, ¿y ahora qué? ¿Qué hacemos con esto? La admiramos, nos maravillamos, y luego salimos diciendo, soy un general de los escogidos del Señor para seguir viviendo igual que antes. Entonces, de una otra manera, también debemos entender que la teología debe ser para la vida. Esa fue una frase acuñada por William Ames, un reformador puritano, y que tiene gran relevancia para nosotros porque como creyentes tenemos una lucha. Y cuando la teología se encuentra con nuestra carne, muchas veces comienza la lucha. Usualmente pensamos que el trabajo cristiano lo haga el otro. Que el trabajo cristiano lo haga el pastor, los hermanos diáconos o aquellos que llevan más años en la iglesia. Entonces, de una u otra manera, tenemos que todo lo que aprendemos, aprender a aplicarlo y llevar una vida no solamente intelectualmente rica, sino una vida en servicio activo por la causa de Cristo. Entonces, a eso apunta este mensaje. Pero tenemos que aprender a diferenciar lo que es el trabajo cristiano, el servicio cristiano, del mero activismo, del hacer cosas por hacer. De tal manera que aún en nuestra práctica cristiana, en el sentido del trabajo y el servicio que vamos a hacer, sea de acuerdo a la palabra del Señor. Y es aquí donde la sola Escritura tiene mucho que decirnos, es aquí donde las confesiones de fe tienen mucho que decirnos, es aquí donde estas cosas nos enmarcan y nos llevan a tener una claridad con respecto a lo que realmente el servicio cristiano es. Entonces no nos podemos jactar de tener una doctrina reformada y confesiones de fe históricas y maravillarnos y refregársela en la cara a aquellos que no la tienen, cuando tal vez aquellos que en su ignorancia
no conocen estas cosas, están más inmersos en el trabajo cristiano que muchas veces aquellos que son capaces de abrazar la doctrina reformada al punto de sentirse tan orgulloso de ello que los incapacite para el servicio cristiano. Así que vamos a hablar acerca de esto, del servicio cristiano en el contexto de una iglesia bíblica, pero también una iglesia trabajadora. Y lo que queremos apuntar es que el evangelio es algo central en la vida de la iglesia. Somos una iglesia evangélica y bien hacen las iglesias en honrar el nombre evangélico para centrarse en el evangelio. A veces solamente es el nombre. El término evangélico viene en respuesta al uso de la iglesia católica en los tiempos de la Reforma, que se apoderó del término cristiano. Así que los reformadores, algunos sostienen que fue la Reforma, otros en el Gran Despertar, comenzaron a acuñar el término evangélico para referirse a los protestantes, para diferenciarse del concepto cristiano que había mal usado mucho la Iglesia Católica Apostólica Romana. Fue un asunto temporal o un asunto circunstancial. Pero tomando esto como de la historia para nosotros, debemos aprender también a como evangélicos, centrarnos en lo que el nombre precisamente significa, evangelio, y en particular con respecto a la centralidad del servicio cristiano centrados en el evangelio. Así que es un buen momento también para, en medio de toda la doctrina que vamos a aprender, un momento para ser recordados de las responsabilidades también que tenemos como creyentes. Y cuando pensamos en la iglesia, hay un plan para la iglesia. Está en la palabra del Señor y hay un capítulo extenso en nuestra confesión que habla acerca de la iglesia, cómo se gobierna, cómo se lleva adelante, cómo se solucionan los problemas, etc. Capítulo 26 de la confesión. Está todos esos asuntos allí cuando hay distintas circunstancias, cómo enfrentarlos día a día. Así que hay un plan y eso es lo que quiero señalar a partir de todo esto. Dios ha dejado establecido. En primer lugar, Cristo es cabeza de la iglesia. 1 Timoteo 3, 15. La casa de Dios. Dios es el dueño de la iglesia, ha dejado a Cristo como cabeza y ahora nos enseña a que hay una manera de comportarse en la casa del Señor, para que sepas cómo debes conducirte en la casa del Señor, que es columna y baluarte de la verdad. Así que entonces Cristo es cabeza de la iglesia, está investido de una manera suprema y soberana, con toda autoridad, con todo el poder que le ha sido dado por el Padre. Ahora, la Iglesia Universal, cuando entendemos y hablamos acerca de la Iglesia Universal, estamos hablando del número de aquellos que han sido escogidos por Dios y que serán reunidos bajo la cabeza de Cristo. Eso lo dice nuestra confesión, nos da un marco para que podamos hablar estas cosas también desde este punto de vista en el capítulo 22, en el párrafo 1. Así que tenemos a la Iglesia Universal, donde están todos los escogidos de Dios que son y serán reunidos bajo la cabeza de Cristo. Pero ahora a todo aquel que pertenece a la Iglesia Universal, Dios también manda que ahora pueda ser parte de una iglesia local, una iglesia visible, una iglesia donde podamos disfrutar junto a otros creyentes, comprometiéndose con la adoración, comprometiéndose con la disciplina, comprometiéndose para estar bajo la enseñanza por medio de aquellos que Dios ha llamado para aquello, pero también comprometiéndose para el servicio cristiano, para el trabajo por la obra del Señor. Por lo tanto, debemos comprender que hay un plan para los creyentes y ser parte de una iglesia local es parte de ese plan y también, como parte de una iglesia, se espera que cada creyente esté involucrado de una u otra manera en el servicio cristiano. Y a eso debemos apuntar. No solo admirar, sino también actuar. Y tenemos el caso de Nehemías. Él estaba trabajando, liderando, y un buen ejemplo de lo que es un líder cristiano allí. Pero lo vemos haciendo algo, pero también estaba preparado para defender de aquellas amenazas que estaban presentándose. En una mano tenía la palestra, ¿no es cierto?, para trabajar la pared, y por otro lado tenía un arma para poder defenderse de aquellos que estaban impidiendo o deseando impedir que aquello se llevara adelante. Así que quiero hacer 6 cosas en esta exposición, en esta predicación. Quiero definir lo que es una iglesia local en primer lugar, luego voy a definir lo que es el servicio cristiano, para luego hablar de lo que es la iglesia trabajadora y comenzar a dar las características de lo que es el servicio cristiano, porque muchas veces hablamos del servicio cristiano y no entendemos lo que realmente significa. Para luego entonces ver la centralidad del Evangelio en todo esto y terminar con algunas exhortaciones y aplicaciones y aliento para ver el gran fruto, el gozo que hay en cuando somos parte de una iglesia trabajadora. Así que en primer lugar, ¿qué es una iglesia local? Y Hechos 2 nos provee un hermoso y maravilloso contexto
y un ejemplo de la práctica de una iglesia local. A partir del versículo 43, por ejemplo, tenemos, versículo 42, podemos ver que Pedro estaba predicando, muchos fueron compungidos de corazón, Pedro le llama al arrepentimiento, y luego versículo 41, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3.000 personas, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y luego llegamos al versículo 46, y perseverando unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos. Esta es una hermosa práctica, vemos muchas cosas allí, la instrucción, vemos también la adoración, vemos una vida de oración, vemos el hecho de estar compartiendo para los asuntos prácticos de la iglesia, de lo que el Señor nos ha dado, pero también vemos el servicio cristiano, porque las almas no han de venir solas. El Evangelio debe ser predicado, y eso es lo que está en el contexto. Pedro estaba predicando el Evangelio. Entonces, muchas cosas y características de lo que es una iglesia lo tenemos en estos versículos. Iglesia viene de un término, viene de eclesía, que significa literalmente llamados afuera. Personas llamadas por Dios para ser salvos, como explicaba nuestro hermano Cristian, tan solo por la fe, por la gracia, confiando en Cristo, etc. La manera de ser salvos, no por obras, para que nadie se gloríe. Pero fueron llamados por Dios para ahora ser apartados del mundo, a salir fuera del mundo, apartados del mundo, pero también para llevar una nueva vida. Y Pablo en Romanos capítulo 1, en el primer versículo de esta maravillosa carta, dice, apartado. Eso es lo que dice Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado en primer lugar de aquella vana manera de vivir que ahora la tenía por basura, de acuerdo a Filipenses, pero fue apartado no solamente de aquella vana manera de vivir, sino apartado para el Evangelio. El llamado de Dios no solamente es un sentido a apartarnos de aquella vana manera de vivir que teníamos, sino ahora para llevar adelante una nueva manera de vivir. Entonces es un aspecto negativo, para que me entienda, pero también un aspecto positivo. Algo que dejamos, algo que tomamos. Nos desvestimos del viejo hombre, nos vestimos del nuevo hombre. Ya no miramos lo terrenal, de acuerdo a Colosenses, miramos lo celestial. Entonces debemos entender el llamado del Señor no solamente a apartarnos de aquella antigua vida, sino ahora vestirnos de las ropas de la gracia. Así que no solamente debe haber una separación ahora entre el mundo o del mundo, sino también una dedicación a aquello para lo cual hemos sido también llamados. Entonces, la confesión en el capítulo 26, el gran capítulo acerca de la iglesia, cuando habla de la iglesia local, aquellos que se han comprometido con la iglesia local, dice lo siguiente: es un grupo conocido de personas. Eso es la iglesia local. La iglesia universal, no podemos saber con certeza quiénes están allí. De hecho, podemos mirar nuestras caras, no podemos ver el corazón, no podemos, como lo hacía la Iglesia Católica, dar una frase como ya eres cristiano. No podemos ver el corazón, no podemos tener la plena certeza de los que están aquí son salvos o no. Vemos los frutos, las evidencias, pero no podemos conocer la iglesia, quienes son parte de la iglesia universal. Pero con respecto a la iglesia local, la confesión dice, un grupo conocido de personas. Podemos saber nuestros nombres, podemos saber de dónde venimos, conocer detalles de nuestra vida, etc. Y que han sido llamadas por Dios ahora. Son parte de la iglesia universal, pero que ahora visiblemente, una vez más, contexto de la iglesia local, en fe y conducta, lo que creen, la confesión de fe ya nos da un marco, pero ahora la conducta, lo que se hace, lo que se vive, lo que se practica, manifiestan, expresan obediencia a Cristo. Eso es lo primero. Y en segundo lugar, voluntariamente acuerdan andar juntos en sujeción a las ordenanzas del Evangelio. Así que el hecho de que comprometerse con la iglesia sea algo voluntario, no significa que porque sea voluntario no está exento de responsabilidades. Entonces aquí se nos define lo que es la iglesia local y de esa manera la vamos a entender. En segundo lugar, quiero definir lo que es el servicio de manera simple para que podamos entenderlo. Simplemente podemos decir que el servicio cristiano es la preocupación de que toda obra del reino deba ser hecha. Eso es, que la obra del reino sea hecha. Y el plan de Dios, ya dijimos, hay un plan de Dios para la iglesia, y ese plan de Dios entonces también tiene un lugar donde todos los esfuerzos, el trabajo sea traído. Porque el trabajo cristiano siempre se ve envuelto en medio de una iglesia local. Es el medio que Dios tiene para llevar adelante su obra.
Así que estos movimientos paraeclesiales, o decir a mí me manda el Espíritu, o yo no me someto a nadie porque yo soy libre y mi libertad de conciencia me impide eso es cualquier cosa menos algo bíblico. Eso es cualquier cosa menos algo conforme a la palabra del Señor. Porque si hemos de servir, el contexto que Dios ha dejado en su plan es la iglesia local. Eso es lo que dice. Visiblemente en fe y conducta manifiestan obediencia a Cristo y voluntariamente acuerdan andar juntos. Hay un contexto de comunión, de iglesia local allí. Y de esa manera se entiende. Hay un lugar bajo el liderazgo de la iglesia, lo que permite ahora, en el ejercicio de todo esto, poder honrar la enseñanza de la iglesia trabajadora. Tenemos en primer lugar qué es la iglesia local. Tenemos en segundo lugar, en términos muy generales, lo que es el servicio. Y ahora en tercer lugar quiero definir lo que es la iglesia trabajadora, para ir llegando a nuestro punto central. La iglesia trabajadora entonces, considerando lo que hemos dicho, es ese lugar, una iglesia local, un lugar donde ahora cada miembro, porque esto es algo, una responsabilidad de todos, aquellos que son parte de la iglesia, donde cada miembro está personalmente activo, está allí presente, de alguna u otra manera, en servicio en la obra del Señor. Y aquí obviamente tenemos que considerar los dones, que no es el tema para esta mañana, pero Dios, por medio de su Espíritu, da dones soberanamente, por medio de los cuales capacita de manera sobrenatural, dando un don o también potenciando aquellos talentos naturales que Él nos ha dado, pero todo aquello va en beneficio de la obra del Señor para edificación de los santos. Los dones son dados por Dios para ser trabajados en el contexto de la iglesia local y para beneficio de la iglesia local. Una vez más, vemos la importancia de la iglesia en todo lo que respecta al servicio cristiano. Fuera de la iglesia se debe considerar una actitud desordenada cuando tiene un lugar donde congregarse, un lugar que sea una iglesia válida y bíblica, una iglesia que pueda tener las características de una iglesia verdadera. Así que ese es el lugar donde cada miembro entonces está de manera personal, activo, en alguna forma, de una u otra manera, en servicio en la obra del Señor. Entonces, esta es una doctrina muy importante y la vemos en la confesión. Puedo citar otros párrafos, pero creo que con eso es suficiente para demostrar que esto es algo confesional. Ya hemos establecido la necesidad de las confesiones de fe. También, no solamente debemos quedarnos con la doctrina, sino también con lo que se nos llama a hacer con esa doctrina, que son las aplicaciones o la práctica en la vida cristiana. Así que es una doctrina muy importante, no solamente para la vida de la iglesia, sino para el crecimiento de la iglesia. En Hechos 2, el Señor añadía a su iglesia aquellos que iban a ser salvos, pero el Señor usaba medios para que el Evangelio fuera anunciado y fuera predicado. Vamos a Hechos 6, versículo 7, y crecía la palabra del Señor. ¿De qué manera? Los hombres estaban predicando, estaban anunciando, estaban llevando la palabra del Señor, aun cuando eran perseguidos. Ellos era mejor obedecer a Dios antes que a los hombres y continuaban pregonando el mensaje de salvación. Y dice, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. Y había el resultado de aquellos sacerdotes que meses atrás habían llevado a Cristo a la cruz, ahora creían, obedecían a la fe. Entonces la iglesia estaba creciendo. De hecho, luego vemos que viene a partir del capítulo 8, cuando Saulo persigue a la iglesia y comienzan a perseguir a los cristianos. Ellos fueron a Samaria y allí siendo predicado el Evangelio también llegó a los samaritanos, y etcétera. Continúa. La iglesia estaba envuelta en todo esto. Así que es una doctrina fundamental para el crecimiento de la iglesia en la medida que lo entendemos y también lo practicamos. Así que tenemos que tener esto claro. Ahora, en cuarto lugar, quiero ampliar un poco lo que es el servicio cristiano. Habiendo establecido estas definiciones, quiero dedicarme brevemente a qué es el servicio cristiano. ¿Cuál es la idea que tenemos del servicio cristiano? Muchas veces lo vemos como de manera circunstancial, cuando el tiempo me sobra. Solamente cuando, si quedo algo por ahí, puedo ir a servir al Señor. Pero no hay una disposición a estar envueltos activamente, como señalaba en la definición de iglesia trabajadora. No hay un deseo personal de estar activo, sino es una mera circunstancia. Ya sea cuando el tiempo me sobra y no soy disciplinado con mis tiempos ni nada de eso. Ya sea cuando pasen ciertas cosas, ahí voy a hacerlo. Pero cuando entendemos lo que es el servicio cristiano, obviamente estas ideas deben ser desterradas de nuestra mente. Y de una u otra manera debemos estar mostrando
este servicio que voy a explicar a continuación. Varias palabras en la Biblia nos ayudan a entender el contexto del servicio cristiano. En primer lugar, encontramos en varios pasajes de la Escritura, y voy a citar solo uno, 1 Corintios 15, 58. Dice: hermanos míos amados, estar firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Esta palabra es una palabra que en el griego habla de cortar, de azotar, de golpear, tal vez bajo un sol abrasador. Entonces nos habla de una tarea cansadora, de una tarea ardua, de una tarea que es dura, que llega a dejarnos sin fuerzas. Esa es la primera palabra que la Biblia usa para describir lo que es el servicio cristiano, la palabra kopos. Así que nos lleva a mirar el servicio cristiano como algo intenso, como algo que es agotador. Y es aquí donde el trabajo comienza a ser bendecido, porque de esa manera Dios define el servicio cristiano. No como algo circunstancial, no como algo cuando el tiempo me sobre, no solamente cuando pasen ciertas cosas, sino es algo que demanda intensidad y demanda agotamiento de parte de aquel que voluntariamente está en el servicio cristiano. Y donde veas una iglesia próspera en el Señor, lo cual no se ve necesariamente por número, por cierto, sino en fidelidad a la Escritura. Cuando veas una iglesia, y llamémosle de esta manera, exitosa, para que me entienda lo que quiero decir con ello, vas a ver a un grupo de creyentes que están inmersos en el trabajo cristiano. Eso es un denominador común de las iglesias prósperas en el Señor. Varios otros pasajes también exponen esta palabra kopos o del trabajo cansador, intenso. 1 Corintios 3:8, 2 Corintios 6:5, 11:23, 11:27, Colosenses 1:29. Varios pasajes nos hablan de esta característica del servicio. Y en Corintios, como cité entonces, nos llama a estar firmes, constantes y creciendo, sabiendo esto entonces, que nuestro trabajo, que nuestro agotamiento por la causa de Cristo no es en vano. Y esto obviamente nos puede llevar a pensar en lo temporal que somos en este mundo, lo peregrino que somos. Entonces, si estamos esperando esos años cuando las fuerzas ya no estén, simplemente tengamos que decir como Salomón: no era lo que esperé, no era lo que soñaba. Así que lo primero, intenso, agotador. En segundo lugar, otro término que se ocupa acá, habla de combate, de lucha. Filipenses 1:27, combatir unánimes, habla del servicio cristiano allí, por cierto. Entonces habla de pelear, combatir, pero no solo, sino en compañía de alguien. Es entonces combatir unánimes, junto a otras personas, junto a otros creyentes. Una vez más, el contexto de la iglesia local y el trabajo no como un llanero solitario, sino trayendo los dones y talentos que el Señor nos ha dado para beneficio de la iglesia, son mostrados en esta palabra. Así que se nos habla aquí de tal vez podemos considerar un atleta. Un atleta está dispuesto a privarse, un atleta está dispuesto a sus prioridades reordenarlas, replanearlas, tiene que ordenar su tiempo, tiene que entrenar día tras día. Y esa es la única manera que le puede garantizar obtener un premio, obtener alguna recompensa. Tal vez conocemos los casos de algunos atletas, como este gran nadador que tiene muchas medallas de oro, que entrenaba, si no me equivoco, 18, 10, no sé cuántas, 20 horas al día, y no nos sorprende que después de cambiar su alimentación, sus prioridades, las horas que dedicaba al entrenamiento, haya sido ganador de 8 medallas en un solo de los Juegos Olímpicos y 24, creo, en total, siendo el mayor atleta galardonado con medallas de oro. Porque requiere todo esto. Entonces, es aquí entonces cuando se llama combatir unánimes. Y de hecho en Filipenses habla un contexto de iglesia local donde hombres y mujeres luchan en el lugar y en el puesto que el Señor les ha dado por trabajar. Cuando está este deseo, entonces nunca para un pastor, nunca para un líder de la iglesia, nunca para un diácono van a faltar personas para poder trabajar en la obra del Evangelio. En tercer lugar, la palabra agonizomai, Colosenses 1:29, para lo cual también trabajo. Habla de agonizar, obviamente el término. Y esto tiene que ver con luchar o morir. Podría ser una bandera para presentar este uso de la palabra. Luchar o morir, y también está en otros pasajes de la Escritura. Y nos habla de condiciones de guerra donde se sufre. En una guerra hay separación, hay escasez, la alimentación está racionada, inclusive hay separaciones temporales. Y esto entonces nos va proveyendo mayor información para ir cerrando el círculo con respecto a lo que el servicio cristiano es.
Hablamos entonces de que es algo cansador, algo que es una demanda sacrificio, es un lenguaje de combate, pero también aquí se nos habla de que es hacer o morir. En último lugar, el término que se usa en Romanos 15:20, me esforcé, hablando en el contexto del trabajo, a predicar el Evangelio, habla del honor. Habla de anhelar el honor, aspirar el honor. Y como creyentes, entonces debemos entender que el más grande honor que tenemos es servir al Señor. Nos ha salvado por gracia, ¿no es cierto? Por gracia soy salvo, por la fe, y esto no es de vosotros, sino es don de Dios, y todo por medio de Cristo, y a Él damos la gloria al Señor, y fantástico, hemos sido salvos, pero hemos sido salvos para poder servir al Señor. Y eso Pablo hace eco cuando dice en Gálatas 6:9, no nos cansemos pues entonces de hacer el bien, de hacer cosas hermosas, de trabajar, de esforzarnos, de dedicarnos al servicio cristiano, de dedicarnos a la obra del Señor. Entonces, cuando hablamos del servicio cristiano, estamos hablando, como resumen, de un trabajo que es cansador. No es algo circunstancial, no es cuando me sobre el tiempo, cuando tenga ganas. Es algo cansador, es algo que demanda sacrificio. Es algo que habla de combate, de lucha. Habla de hacer o morir. Y también habla de ese esfuerzo en búsqueda del honor. Y queridos hermanos, este es el trabajo que Dios bendice, donde disponemos en servicio los dones o talentos que Dios da. Y quiero mencionar que como pastor muchas veces hemos tenido que hablar o lidiar, especialmente con los más jóvenes, con respecto a la manera en cómo se entiende la doctrina reformada. Porque es fácil, como dije al principio, llegar a sentirse orgulloso de lo que creemos. Sentirse orgulloso de este conjunto de doctrina que almacenamos en nuestra vida. Y se piensa que toda la vida cristiana es solo aprender, solo conocer. Si ilustramos esto con un bote, con dos remos, y uno de ellos es la teología, el conocimiento, y el otro es el servicio, la práctica cristiana, la vida cristiana, que involucra el servicio cristiano. Si solo pensamos en aprender, es como remar con un solo remo. Lo que ocurre allí es que cuando usamos solo un remo, el bote va a empezar a girar sobre su propio eje, digamos. Entonces lo que ocurre es que se está cambiando el panorama. O sea, pareciera que el bote se mueve, pero no avanza. Parece que el bote, estamos como, sin darnos cuenta que estamos viendo siempre lo mismo. Entonces cuando se usa solo un remo, por un lado, solo la doctrina, vamos a girar en un lado. Si usamos solo el servicio y caemos al activismo sin tener ningún propósito en el servicio, que no esté centrado en el Evangelio, vamos a girar para el otro lado. Entonces es cuando estas cosas trabajan juntas que realmente esto comienza a avanzar. Esto comienza a ir adelante. Esto comienza a traer algún resultado. Pero debemos comprender lo que el servicio cristiano es, lo que el servicio cristiano implica y lo que el servicio cristiano significa para la vida de una iglesia. Así que, cuán bendecida es una iglesia cuando hay hombres, cuando hay mujeres, cuando hay creyentes de todas las edades que están comprometidos con este tipo de trabajo. Es una bendición para cada pastor, para cada anciano, para cada diácono, para aquellos que están iniciando obras. Qué bendición es cuando hay personas que bajo este concepto de trabajo se entregan desinteresadamente, no para lograr algo, no para escalar, no para llegar a ocupar un cargo simplemente, sino están preocupados de que toda la obra del reino pueda ser hecha. Así que este no es un llamado solo a los líderes de la iglesia, queridos hermanos. No es un llamado solamente a aquellos que llevan años en la vida de la iglesia, sino a cada creyente, a aquellos que son parte de la iglesia universal, salvos por gracia, mediante la fe en Cristo. A todos aquellos Dios llama, bajo el liderazgo de los ancianos, poder traer todos los dones y talentos para beneficio y edificación del pueblo del Señor. Y ahora entonces quiero centrarme en Lucas 24, porque aquí se hace evidente que el servicio cristiano tiene una centralidad. Y esto es lo que nos permite escapar del activismo meramente, lo que nos permite escapar de simplemente hacer cosas por hacer, pero sin ningún propósito verdadero. ¿Qué le da propósito al servicio cristiano? ¿Qué le da un camino a lo que es el trabajo cristiano a una iglesia trabajadora? Y eso es el Evangelio.
en particular el mensaje o la predicación del Evangelio. En Lucas encontramos tres cosas, 46, 47 del capítulo 24. Hay necesidades que son puestas aquí, que las vemos cumplidas luego en el libro de Hechos. Y de hecho, Pablo repite esta misma verdad en una de sus cartas, cuando dice que es necesario que Cristo sea predicado. Estaba repitiendo las palabras de nuestro Señor aquí y repitiendo el ejemplo apostólico del libro de Hechos, cuando me seréis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria, hasta lo último de la tierra, por medio de la predicación del Evangelio entonces, que iba a significar la salvación de los perdidos. Entonces, el servicio cristiano y la iglesia trabajadora logra su propósito cuando estamos centrados en el Evangelio. Entonces, tres cosas se presentan aquí. Dice, y así fue necesario. En primer lugar, esto había ocurrido, que Cristo padeciese. Cristo debía sufrir, era necesario para poder redimir al hombre. Él no tuvo culpa, pero fue a la cruz del Calvario para pagar por el pecado de aquellos que iban a creer en Él. Era necesario que eso ocurriera para que el hombre pudiera ahora poder tener perdón de pecados y vida eterna. No solamente aquello, era necesario también que Cristo resucitase, porque si Él no resucitara, nada tendríamos. Vana sería nuestra fe, dice Pablo en Corintios. Era necesario también para que la obra de redención fuera completada, que el Padre ahora vindicara la obra de Cristo y Él resucitara por el poder del Padre, su propio poder y el poder del Espíritu Santo. Pero en tercer lugar, el versículo 47 habla de una tercera necesidad. Aquello había ocurrido, ya Cristo había padecido, Cristo había resucitado, pero había algo que iba a permanecer hasta que el Señor viniera en su segunda venida y que se predicase en su nombre ahora el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Así que ahora este mandato permanece. El Señor había sufrido, había ido a la cruz, había sido sepultado, había al tercer día resucitado, pero ahora la misión también de ir y predicar el Evangelio a toda criatura iba a estar vigente hasta que el Señor viniera. Así que tenemos la iglesia, tenemos lo que es el servicio, la obra del reino, tenemos ahora que la iglesia trabajadora debe todo creyente envuelto en esto, y lo que es la amalgama que une todas estas cosas es la predicación del Evangelio. Una iglesia centrada en el Evangelio. Una iglesia donde Cristo sea central, donde no solamente abracemos una de las 5 solas, solo Cristo, el 31 de octubre, como muchas iglesias lo hacen, para el resto del año olvidarse de la necesidad de que se predicase en el nombre de Cristo, de la necesidad de que la iglesia esté envuelta en este trabajo y en este servicio cristiano. Así que todo lo que se hace en la iglesia debe apuntar a esto. Todo lo que se hace en la iglesia debe apuntar al Evangelio. Hermanos, claro, hablamos de la predicación del Evangelio como el hecho de que aquí alguien se pare a anunciar el Evangelio por medio de la Escritura, ¿verdad? Pero la pregunta es, ¿quién puso este púlpito aquí? ¿Quién pone las sillas allí para que la gente venga y se sienta a escuchar el Evangelio? ¿Quién se preocupa de que el salón y los espacios estén adecuados, ya sea en aseo o en orden, para que la labor del Evangelio pueda llevarse a cabo, tal vez a los más pequeños en sus salas de clases? ¿Quién se encarga de hacer las compras para que todo esto opere? Entonces el servicio cristiano, cuando está centrado en el Evangelio, evita el activismo, simplemente de hacer las cosas por hacer, sino que todo lo que hacemos, por muy pequeño que pueda ser para nosotros, por muy insignificante que pueda ser para nosotros en relación al acto que hace otra persona, tal vez como predicar, etc. Pero todo aquello, cuando lo pensamos en un contexto de iglesia local, todo aquello sirve para el mismo propósito, que se predicase en el nombre de Cristo y se llamase al arrepentimiento y a la fe en Él para perdón de pecados y vida eterna. Entonces no hay trabajo insignificante, hermanos. Y esa es la característica de una iglesia trabajadora. Ordenar sillas, hermanos, es un hermoso trabajo, porque es ahí donde posiblemente se ha de sentar una persona que no es creyente, que va a escuchar el Evangelio y que Dios soberanamente pueda llamarlo por medio de aquella predicación y luego ya no solo sea una visita, sino aquel que ordenó la silla le puede decir, ahora eres mi hermano. Tal vez nunca le va a decir que él ordenó la silla, ¿verdad? Pero está allí. Entonces, lo que estoy tratando de decir es que cuando la iglesia está centrada en el Evangelio, aquellas pequeñas tareas que puedan parecer son muy, muy, muy importantes. Muy, muy, muy relevantes. Y esa es la diferencia entre el servicio y el activismo dentro de las iglesias.
El servicio tiene un propósito, el Evangelio, que sea anunciado, que sea predicado. De tal manera que todo lo que es preparativo para el Evangelio es parte de esa responsabilidad que tenemos, de que es necesario, hermanos, que el Evangelio sea predicado. Así que disponemos nuestros dones, nuestros talentos para que esto sea hecho. Nuestro tiempo para luego del culto no salir arrancando tal vez, sino aquellas personas que el pastor ha determinado para hablar con las visitas, para mostrarle un afecto cristiano, para mostrarles que nos alegra de que haya venido a escuchar el Evangelio, un saludo cordial, un saludo amable, qué bueno verte, hermano, qué bueno, o visita, qué bueno verte, ¿de dónde vienes? ¿Cómo llegaste? Todas esas cosas tienen que ver con la centralidad del Evangelio en la iglesia trabajadora. Yo recuerdo que alguna vez, y debo reconocerlo, temas que como pastor uno tiene que vivir, especialmente los jóvenes, no quiero avergonzar a los jóvenes que están con nosotros, por cierto, pero el pastor debe estar atento a estas cosas, porque muchas veces venían visitas. Y muchas veces en este celo que manifesté delante, en vez de preguntarle y hablar el Evangelio, ¿tú eres confesional? La visita, ¿qué está hablando? Oye, ¿tú sigues la doctrina de la gracia? Entonces es ahí donde esto nos debe ordenar para poder saber qué decir, cómo decirlo, para que el Evangelio pueda llegar a aquellas personas. Entonces, esto diferencia al servicio del activismo religioso. El hacer por hacer no tiene propósito. Hay que hacer algo para que nadie me diga nada, para que el pastor o el hermano me vea a trabajar, o simplemente para ser un ejemplo para los más pequeños, pero sin propósito. Puede tener cierta utilidad, pero es activismo en ese sentido. El servicio cristiano estamos preocupados de que la obra del reino, la obra del Evangelio pueda ser dado a conocer. Así que cada vez que usted ordena una silla, hágalo con amor al Señor, con alegría. Cada vez que usted hace algo práctico, tal vez que no tiene mayor relevancia, atiende a un hermano, viene un pastor de visita y quieren atenderlo, no sé, de la manera que quieran o lo que sea, háganlo porque están haciéndolo para el Evangelio. Y esto nos ayuda a encaminarnos como iglesia. Ahora, creo que es oportuno definir Evangelio también, porque aquí también hay muchos malos entendidos. ¿Qué es el Evangelio? ¿O qué es la predicación del Evangelio, mejor dicho? Tal vez todos somos capaces de explicar el Evangelio. Pero ¿qué es la predicación del Evangelio? Y aún en el contexto reformado, aquí hay personas que creemos que lamentablemente no entienden lo que realmente es la predicación del Evangelio. Porque se confunde predicar el Evangelio como un mensaje distintivo, como lo señala Lucas, que llama al arrepentimiento y a la fe en Cristo para el perdón de los pecados. Lo confunden con predicar todo el consejo de Dios. Y creo que esto es un error, y un error que es muy usual en las iglesias reformadas, por cierto. Consulta a las iglesias confesionales que apartan un culto para predicar el Evangelio y vas a comprobar que hay un problema de definición con respecto a las necesidades centrales que deben tener en una iglesia. Mensajes de enseñanza para creyentes, y luego una breve aplicación para inconversos. La predicación del Evangelio gira en torno a argumentos que muestran al hombre que delante de Dios es pecador y a no ser que venga a Cristo en arrepentimiento, en dolor por el pecado y confiando en Él como el único mediador, no le espera más que una horrible expectación de juicio. Es entregar los argumentos y hacerlo de manera persuasiva. Como dice Pablo en Corintios, como que si Dios rogase por nosotros, de las entrañas, de lo más profundo de nuestro ser, le decimos a los hombres, reconciliaos con Dios. Ese es el lenguaje de la predicación del Evangelio. Ese es el lenguaje de un servicio y de una iglesia centrada en el Evangelio. Por cierto, hay que enseñar todo el consejo de Dios. Los creyentes deben crecer, y la gran comisión es evidente, ir por todo el mundo y predicar el Evangelio, las doctrinas salvadoras de Dios. Y el que fuere bautizado, el que creyere ahora, como dijimos, debe comprometerse en una iglesia local y reconocido como creyente por medio del bautismo. Y luego ahora, ¿qué debe hacer la iglesia? Enseñarle todas las demás cosas. Es evidente la separación o la distinción que se hace del Evangelio como un mensaje específico de todo el consejo de Dios. ¿Significa esto que una vez que creo el Evangelio no es necesario? Por cierto que no, porque el Evangelio es parte de nuestra vida. Como el esposo ama a su esposa o la esposa ama a su esposa sin entender el Evangelio, cuando la medida del amor entre esposos es como Cristo amó a la iglesia. Entonces, la centralidad del Evangelio es algo evidente. Bueno, mi hora ya se acaba.
Así que creo que es importante entender la predicación del Evangelio, y me gusta mucho la definición que hace William Hendrickson aquí. Dice, ese es un mensaje de salvación por la gracia de Dios mediante la fe en Cristo. Las 5 solas presentes en una breve definición. Son la Escritura. Mensaje de salvación por la fe, por gracia mediante la fe en Cristo, y todo aquello para la gloria del Señor. De acuerdo a Efesios capítulo 1, hemos sido llamados, elegidos por Dios para la alabanza de la gloria de su gracia. Las 5 solas están en el Evangelio, la doctrina de la gracia está en el Evangelio, todo está allí en el Evangelio. Y quiero comentarte lo siguiente. ¿Qué fue lo que pasó después de la Reforma? De las confesiones, de los credos. ¿Qué fue lo que vino el siglo XVII, el siglo XVIII? El gran despertar, el gran avivamiento. ¿Te suena John Whitfield? ¿Te suena Spurgeon? Hombres que Dios levantó con poder para poder llamar a las almas al arrepentimiento y a la fe. El gran despertar, un gran avivamiento donde muchas almas vinieron al conocimiento de la verdad. Así que todo esto va junto, queridos hermanos. Todo esto va junto. Y quiero simplemente ahora citar algunas bendiciones, alegrías que nos da una iglesia trabajadora. La alegría, el gozo que nos da una iglesia trabajadora. Versículo 46, de hecho, todos perseveraban unánimes cada día en el templo. Está hablando en un contexto donde la predicación del Evangelio es dada por medio de Pedro. Y comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Yo me imagino esas comidas. Hermano, ¿viste cómo el Señor salvó a esa persona? Sí, yo lo fui a saludar y le hablé que escuchara el Evangelio, que fuera a hablar con los apóstoles si tenía dudas. El Señor me usó para eso. Sí, y yo le convidé mi asiento para que se sentara porque estaba muy llena el lugar. Porque hay una centralidad y un deseo de que las almas sean salvos. Así que bueno, veamos esta alegría. En primer lugar, porque es hermoso cuando cada miembro está envuelto en compartir en el trabajo del Señor en la tierra. Cuando juntos trabajamos, a veces hay que construir, hacer paredes, habilitar una sala, pintar. Y después la miramos y vemos los niños allí y decimos, wow, qué bendición que puedo ayudar en lo que el Señor me ha dado como talento natural. Es tener el enorme privilegio de ver a pecadores viniendo a salvación. Si has visto un proceso de conversión de alguien que era del mundo, a que ahora es un creyente. Y de una otra manera fuiste un medio por el cual estas cosas llegaron. Hay una alegría, un gozo tremendo de que el Señor a pecadores como nosotros nos use para poder ser de utilidad para la salvación de otros. El trabajo evangélico en un contexto de la iglesia también conduce a la importancia o a un sentido de importancia de la iglesia local, lo que trae amor por la iglesia local. Cada vez que tú veas a una persona que de una otra manera tiene un mundo paralelo a la iglesia local y quiere hacer un nombre o su nombre aparte de la iglesia local, inmediatamente tienes que dudar de lo siguiente, del valor que le da a la iglesia local y del amor que tenga por la iglesia local. ¿Por qué? Porque el trabajo sincero trae amor por la iglesia local, trae un sentido de importancia hacia ella. Porque también una iglesia trabajadora tendrá una vida de oración muy vigorosa. Los cultos de oración van a ser muy hermosos, orando por las almas, orando por el predicador, por las visitas que vinieron, por el evangelismo que hicimos. Todas esas cosas van a ayudar. Tenemos el contexto de Hechos 4, si me dan algunos minutos más para poder ver acá. Cuando Pedro y Juan, luego de estos hermosos mensajes, habían sido detenidos y luego se les prohibió predicar el Evangelio, pero era algo necesario. ¿Cómo responde Pedro y Juan ante esta necesidad de predicar el Evangelio dada por el Señor versus la prohibición de las autoridades de predicar el Evangelio? Simplemente ellos dijeron, es mejor obedecer a Dios antes que a los hombres. Por lo tanto, cuando vemos ahora estas cosas, cómo ellos respondieron, y cómo en servicio cristiano se entregaron por la causa del Evangelio. Vemos todo esto en el relato de Hechos 4 a partir del versículo número 23. Ellos fueron puestos en libertad y vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimemente la voz y dijeron, ¿y qué hace la iglesia trabajadora? Afirma a los creyentes en la soberanía de Dios. Predicamos y luego oramos. Porque la salvación es del Señor. No podemos hacer nada nosotros. No podemos decir, levante su mano, haga esta oración y ahora declararlo salvo y volver a los tiempos de la Iglesia Católica. Simplemente predicamos, nos esforzamos
pero luego oramos al Señor. Y eso es lo que hicieron ellos con respecto a este asunto. Afirma a los creyentes en la soberanía de Dios y diciendo, soberano Señor. Les habían prohibido predicar y ellos van a Dios, tú eres el soberano. Tú realmente eres el dueño de todo. Aún después de conocer todo lo que había ocurrido, ellos le dicen al Señor soberano. Luego, en el versículo 25 y 26, vemos cómo citan un salmo. Una iglesia trabajadora, de una u otra manera, afirma a los creyentes en la palabra de Dios. Los impregna de seguridad, de confianza en Dios. Y no se desalientan de no ver resultados de manera inmediata. Siguen trabajando. No se dejan intimidar, versículo 27. Porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste. Y luego en versículo 29, ahora, Señor, mira sus amenazas. ¿Y qué hacen ellos? Y concede a tus siervos que con todo de nuevo hablen tu palabra. ¿Ven? La iglesia trabajadora, en contexto de la iglesia local, se llenan de valentía para seguir trabajando por la obra de Cristo. También van a manifestar un gran hambre por la palabra del Señor, porque aquellos que están compartiendo del Señor van a tener un deseo de aprender más y más de Él. También siembra para el futuro. La pregunta que les puedo hacer, ¿qué tipo de iglesia le quieren dejar a sus hijos? ¿Una iglesia donde el Evangelio se predique? ¿Una iglesia donde el Evangelio sea anunciado? ¿Donde estas cosas sean evidentes? ¿Una iglesia donde simplemente los manden a pintar un dibujito y nada más? Entonces tiene que ver con el tipo de iglesia que queremos llevar a futuro. Produce compañerismo. Ahora voy simplemente nombrando los títulos. Entrena a las personas para hablar de Cristo. El ejemplo, todo esto entrena a los nuevos creyentes. Ven esto como algo normal, como algo que debe ser hecho. La iglesia trabajadora también nos permite estar más cerca de los demás y ver a Cristo en ellos. Si ahí están pasando dificultad, nos esforzamos para darle aliento. Si está pasando persecución, oramos y la alentamos en medio de la adversidad. Pero también la iglesia trabajadora es parte de nuestra adoración a Cristo. Espero que el Señor, que esto nos anime y que veamos que la teología, la doctrina, debe ser para la vida. Que el Señor nos ayude a todos. Oramos para terminar. Amado Señor, te damos gracias por recordarnos una vez más la importancia que tiene la práctica cristiana para la vida de la iglesia. Ayúdanos a no conformarnos con aprender y recitar credos y confesiones, con lo útil, necesario que son, sino que todo esto ahora lo podamos llevar a nuestra vida, de tal manera que podamos estar cumpliendo esta gran obra, esta gran necesidad de que el Evangelio sea anunciado, predicado a todas las naciones, llamando a los hombres al arrepentimiento y a la fe en Cristo para perdón de pecados y vida eterna. Oramos y pedimos esto en el nombre de Cristo, nuestro amado Salvador, y por Él. Amén.